Muchas personas hablan de la retención del talento. A mí personalmente no me gusta hablar de retención porque eso se puede llegar a entender como si fueran un grupo de ovejas y que les estamos poniendo barreras para que no se vayan. Y yo creo que uno, haciendo esta analogía con las ovejas, debería pensar en tener pastos abiertos y más bien apostar en la fidelización del talento, ¿sí? Que las personas quieran estar ahí porque quieren hacerlo, no porque les toca, no porque hay unas barreras ahí para que no se vaya. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a conversar con un líder que nos invita a repensar cómo se conecta el talento con la estrategia y el impacto del clima organizacional. Juan Pablo, bienvenido a nuestro podcast. Hola Jaime, buenas tardes a todos los que están escuchando este podcast. Encantado de estar acá compartiendo experiencias y algo de ese conocimiento que hemos tenido. Hoy navegamos junto a Juan Pablo Álvarez García, un líder con visión estratégica y corazón humano que ha dejado huella en el mundo financiero y tecnológico colombiano. Actualmente es gerente senior de desarrollo corporativo en Redevan, la empresa colombiana líder en servicios de procesamiento de pagos y soluciones tecnológicas para el sector financiero. En Redevan, Juan Pablo lidera con un enfoque 360 la gestión del talento humano, integrando atracción, desarrollo, compensación, nómina, cultura, desempeño, ambiente laboral, salud y seguridad, así como la gestión del cambio y la transformación organizacional, alineando a más de 900 colaboradores con un propósito compartido. Su recorrido incluye pasos clave como el banco de crédito Genbank, Itaú y Banco Sudamericana, fortaleciendo su capacidad de ejecución y su convicción de que las personas son el centro de toda estrategia exitosa. Reconocido como Great People Leader, hoy llega como un navegante que cruza mares de datos, cultura y propósito, inspirando desde la confianza y el ejemplo. Leí hace poco en un post que hiciste que uno de tus primeros sueños hace 30 años era estar en la Fuerza Aérea, ¿no? Ujú. Si quieres, nos puedes conectar un poquito de eso con lo que has trabajado durante estos años en el mundo financiero, cómo lo traes al día de hoy. Bueno, para contarte que eh, yo estudié en colegio militar y esa fue mi primera aproximación a la vida militar. Cuando estaba en 11 grado, pensé en irme a la Fuerza Aérea Ujú. y alcancé a iniciar el proceso, pero ahí me pasó algo curioso y fue que cuando me dijeron que esto significaba irme a vivir a Cali, a la escuela Marco Fidel Suárez, que es donde se forman los pilotos de aviación, pues yo dije, no, yo me quedo en mi casa con mis papás. Yo creí que iba a estudiar en la Fuerza Aérea, pero viviendo en mi casa. Entonces eché para atrás esa decisión y hace unos años, hace un año y medio, más o menos 2 años, tuve la oportunidad de conocer lo que hacen los profesionales de reserva en la Fuerza Aérea. Unos compañeros que son coroneles activos de la Fuerza me contaron y pues empecé a hacer el proceso. Todo el año pasado estuve en curso, soy del curso 48. Espero próximamente ser ascendido como subteniente de la Fuerza Aérea, como profesional de reserva. Y lo bonito de esto, pues, es el poder contribuir a acercar la comunidad a la Fuerza Aérea. Esa es una de las misiones estratégicas que tendríamos, o los por cuando lo sea, Ujú. y es poder acercar a la comunidad. La verdad, estamos en un país lleno de necesidades y de carencias, y lo que se busca es poder acercar a las personas a la Fuerza Aérea. Súper. Hay unas palabras que se conectan con lo que haces hoy también y es todo el tema de servicio, estar al servicio, ¿no? Mm. De la gente. ¿Cómo es esta visión tuya del talento y sí, de la estrategia que también hablabas hace un momento para construir este tipo de espacios de trabajo? Pues yo creo que
las personas son todo. Hay veces hablamos de poner a las personas en el centro, pero hay veces se nos olvida realmente que ellos son la razón de ser. En el caso de la estrategia, pues mi definición de estrategia es que la estrategia son las decisiones del presente para el futuro deseado. Y en últimas, quienes ejecutan la estrategia son las personas. Si ven las máquinas, el software, el hardware, la infraestructura, todo eso es importante, no digo que no, pero son las personas las que operan y hacen que toda esta tecnología, que es un habilitador, ejecuten realmente la estrategia. Entonces yo creo que hoy en la ejecución de la estrategia, pues las personas son fundamentales para realmente poder ejecutar. De toda tu experiencia en el mundo financiero, ¿qué rescatas de esa experiencia que te ayudó pues, a ser el profesional y a liderar el equipo que hoy tienes? Pues mira, lo bonito de haber trabajado en el sector financiero es que tuve la oportunidad de trabajar en diferentes áreas del sector financiero. Trabajé en mercadeo, Ujú. en banco Tequendama, que ese banco ya deja ver más o menos mis años, ¿sí? Porque ya no existe. Trabajé cuando se estaba montando la primera página web del banco, y eso fue por los años 2002, más o menos. Y ahí empecé este camino donde de ahí pasé a trabajar con el equipo comercial y me permitió desde los 24 años liderar equipos. Fue un proceso muy bonito porque tenía personas que me doblaban en edad, personas que me superaban ampliamente en experiencia, pero tuve en ese momento una gran mentora que me acompañó en ese proceso y me ayudó a ir perfeccionando ese estilo de liderazgo, ¿sí? Y luego pasé a Banco de Crédito, que después se volvió en GEL y posteriormente fue adquirido por Itaú. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar en área comercial manejando diferentes productos, desde libranzas, factoring y manejando un canal que tenía el banco, que son los puntos de atención bancaria, que son un concepto de oficina dentro de las empresas. Entonces fue una oportunidad también muy bonita de conocer el negocio bancario, pero desde un ángulo diferente al que había trabajado en el Banco Sudameris. De hace 14 años para acá vengo trabajando en Redeban. No sé por qué me escogieron, yo siempre digo eso porque digo que el negocio de Redeban es un negocio totalmente diferente al negocio bancario. Nosotros en Redeban nos definimos más como una empresa de tecnología, no tanto como una empresa bancaria, ¿sí? Somos vigilados por la Superintendencia Financiera, sin duda, pero somos más una empresa de tecnología. Ahí mencionaste una que también parecía muy valiosa y es que los líderes debemos tener, ojalá siempre un mentor, ¿no? Sí, Esta mentora que tuviste a los 24 años, también muy joven, pues de haber sido clave y también en la búsqueda de ese liderazgo auténtico, ¿no? También, o sea, uno creo que se va alimentando de estos mentores, pero también va buscando su propio tipo de liderazgo. También vamos encaminando esta conversación poco a poco ya en clima organizacional, pero antes de irme allá, quiero preguntarte qué es lo que más estás orgulloso de tu equipo en Redevan, de todas las personas que trabajan allá. bueno, el equipo Redeban, estoy orgulloso de lo que hacemos. Redeban es una empresa que tiene un propósito superior y que conecta desde el corazón. Y es que nuestro propósito es construir país transformando la industria de pagos digitales. Y esto, dicho así, no deja ver el trasfondo. Para contar lo que hacemos nosotros, siempre me gusta contar la historia de Cecilia Viñafate, que es una indígena arhuaca en la Sierra Nevada. Y ella, a través del mini datáfono de Redevan, puede vender sus artesanías a extranjeros. Y ella llegaba a momentos donde no sabía si le estaban pagando en dólares, en euros, cuál era la tasa de conversión, cuánto tenía que cobrar, ¿sí? Pero a través de mini datáfono, ella está pudiendo vender más
y poder vender con tranquilidad. Y yo creo que ese es el trasfondo social que tiene Redevan, es ayudarle a los empresarios, a los emprendedores, a los comerciantes, a las personas que hacen ese tejido social y empresarial del país, a que hagan realidad sus sueños y que puedan echar a andar sus negocios hacia adelante. Y ese para mí es la mejor explicación de lo que nosotros hacemos en Redevan. Chévere. Millones de transacciones suceden en el día. Y muchas de esas son, una de esas historias es la que acabas de contar. Parece muy chévere. Y porque, bueno, ya para lograr este tipo de impacto que tiene Redevan, ¿por qué es importante que una empresa empiece a desarrollar una estrategia para su clima organizacional? Yo creo que es fundamental. Y para hablar de ambiente laboral me gustaría empezar por definir yo qué entiendo por ambiente laboral. Mm. Para mí ambiente laboral es eso que no se ve pero se siente. Y cuando yo estaba en área comercial en los bancos, donde tenía que ir a diferentes empresas y esperar en la recepción a que me atendieran, me pasaba que llegaba a la recepción y desde ahí uno sentía cuál era ese ambiente laboral e incluso alcanzaba a sentir la cultura también de la compañía. Y casi que uno llegaba a formarse la impresión de si iba a cerrar negocio o no, de eso que uno estaba sintiendo en el ambiente desde la recepción. Yo creo que todas las compañías deberían trabajar en gestionar su ambiente laboral, ¿sí? Yo creo que a nosotros nos pasa y es que cuando estamos en un sitio donde no nos gusta, donde no nos sentimos cómodos, donde no nos tratan bien, donde hay algo que nos incomoda, pues simplemente tratamos de irnos rápido de ese lugar, porque no nos estamos sintiendo cómodos, no nos estamos sintiendo valorados. Y otra cosa también desde el lado del cliente, yo creo que todos nosotros hemos tenido de pronto la experiencia de llegar a un restaurante y de ver ese mesero que nos atiende muy bien, que es demasiado servicial, que es demasiado atento, que te asesora bien, que te aconseja bien, donde uno dice, esta persona realmente ama lo que hace. Pero también hemos visto el caso contrario, ¿sí? La persona que de pronto no te atiende tan bien, con tanto amor, con tanta dedicación, y esa persona, pues tú como cliente hace que de pronto no te sientas tan cómodo, ¿sí? Entonces yo creo que cuando uno logra gestionar el ambiente laboral, logra generar personas que se fidelizan con la compañía, que se sienten contentas de estar ahí y hacen su trabajo con amor. Y yo particularmente siento que cuando eso ocurre, que uno hace su trabajo con amor, en el resultado se nota, ¿sí? Es diferente cuando tú haces un trabajo por salir del paso y por cumplir un entregable, a cuando tú haces un trabajo con todo el amor, con toda la dedicación, tratando de dar lo mejor posible para que el resultado sea el mejor. Parece buenísimo porque es, bueno, toma decisiones basado en datos, eh, pero también llevándolos también a un sentido más humano, ¿no? Mm. Entonces, súper poderoso ahí. También, ya para ir entendiendo cómo se logra y es cómo se logra que los líderes asuman un papel activo en esta creación y mantenimiento del clima organizacional o ambiente organizacional. Pues mira, yo creo que los líderes tienen tres grandes responsabilidades. No son ni cinco ni 10, son tres. La primera de ellas es gestionar la operación, el día a día. Eso para mí es el presente. Dos, es gestionar el futuro, que es la estrategia, ¿sí? ¿Cómo logras cumplir esos objetivos estratégicos para llegar a ese objetivo deseado? Y tres, la dirección de personas, porque en últimas ellos son los que logran ejecutar esa estrategia y los que logran que el día a día se estén cumpliendo esos objetivos. Entonces, dentro del proceso que nosotros tenemos entre Devan, pues tenemos primero que todo un decálogo del líder, que por Bien. eso traje esta pieza, porque es donde nosotros declaramos cómo se debe comportar un líder de Devan. Y son 10 comportamientos que co-creamos con los líderes Redevan, donde los pusimos a ellos a generar una reflexión sobre lo que debería caracterizar al líder Redevan y también incluso en definir
¿Qué es lo que no debería hacer un líder relevante? Súper valioso porque, bueno, a la final con este decálogo es cómo hacen que se sienta, ¿no? El ambiente eh, cultural y la fuerza que los ayuda como a empujar esto todo el tiempo. ¿Qué estrategias implementan para sensibilizar a los líderes sobre la importancia de cultivar un ambiente de confianza y bienestar en su día a día? Pues mira, esta es una práctica que nosotros venimos desarrollando hace ya varios años y hoy en día, pues primero quisiera empezar por contarte cómo era antes. Antes Talento Humano aplicaba los resultados de ambiente laboral, eh, no los socializaba sino con presidencia y eventualmente si a ti te metían en coaching era que uno como líder sabía que no le había ido muy bien en sus resultados, ¿sí? Ujú. Eh, y yo creo que el punto de fondo era no había una gestión o un empoderamiento a los líderes alrededor de la gestión del ambiente laboral. Nosotros de hace 8 años hacia acá, lo que venimos haciendo es un empoderamiento de los líderes alrededor de esa gestión del ambiente laboral, donde les estamos diciendo, nosotros te ayudamos, pero tú eres el que tiene cerca del 70 o el 85% de responsabilidad sobre la percepción del líder, perdón, sobre la percepción del ambiente laboral que va a tener tu equipo. Y esta cifra, pues Great Place dice que es el 85%, yo he encontrado en otras partes que es cerca del 70%, pero más allá del número, yo creo que el mensaje es que los líderes son unos influenciadores muy potentes sobre cómo los equipos están viendo el ambiente laboral. ¿Qué hacemos nosotros como práctica? Lo primero es que socializamos los resultados con los líderes, con todo el detalle del caso. Incluso ya ellos saben leer los resultados de Great Place. Entonces ellos ven los resultados, los entienden, los saben leer, saben cuál es el trasfondo, em, y ellos tienen también esa capacidad de interpretar los resultados y generar acciones concretas que les permitan a ellos pedirnos en algunos casos ayuda, en algunos casos ellos directamente van a generar esas acciones sobre lo que nos están diciendo los empleados. Y a mí me tomo esto último porque me parece que en últimas los resultados de ambiente laboral, como te digo, más allá del instrumento que se utilice, el valor que les debemos dar es que es la voz del empleado, es el empleado diciéndonos qué está bien y qué de pronto debe mejorar en la compañía. Entonces yo creo que esos resultados de ambiente laboral, pues no es la voz de Great Place, es la voz del empleado diciéndonos las cosas que están funcionando bien. Súper. Ahí siento que es como todo este esfuerzo y todo este trabajo que le ponen a que sus líderes tengan una mentalidad muy sólida, o sea, de realmente a la escucha, también toma decisiones con datos, de poder conocer los datos también, que parece súper valioso, y también preguntar ya en el lado del lado difícil, ¿no? Cuando hay fricciones o conflictos entre los colaboradores, ¿cómo se detectan y gestionan estos focos de tensión para preservar un ambiente más saludable? Bueno, yo creo que hay cosas que nosotros podemos gestionar desde las encuestas de medición de ambiente laboral. Sin embargo, estas encuestas tienen una oportunidad de mejora y es que son una vez al año típicamente. Hay otros instrumentos que tú puedes aplicar que son los pulsos donde tú puedes llegar a identificar cómo se siente la persona hoy o durante la semana o en este mes y eso te puede llegar a permitir tomar acciones mucho más tempranas. Sin embargo, yo creo que acá la mejor herramienta de todas es la conexión que pueda llegar a tener el líder y su equipo. Y para mí la conexión es poder generar espacios de interacción donde los líderes estén atentos a lo que le está pasando a sus personas, incluso más allá de las palabras. De pronto en esas conversaciones, en lo que no se dice, en el lenguaje corporal, en el rostro. Yo tengo un líder que dice, cuando el ojo le brilla a la persona, uno ve que está feliz. Pero ¿y qué pasa cuando no le brilla? ¿Qué pasa cuando uno no ve una cara feliz, sino una cara triste en la persona?
Y eso, por ejemplo, son cosas que uno en la presencialidad puede observar, que es un gran reto en la virtualidad. Pronto uno puede llegar a tener personas de su equipo que están tristes, están desmotivados, están teniendo algún problema personal o en algunos casos laboral, y de pronto en el trabajo remoto poder llegar uno a identificar esa situación es más difícil. Yo creo que en la presencialidad logra uno identificar esas cosas más rápidamente, siempre y cuando el líder esté cerca de su equipo. Listo. No, también en ese punto, que parece también súper valioso, es eh, cuando hay varias personas sentadas en una reunión y llega alguien con, pues, con otro tipo de emoción, puede hacer que todas esas personas que están sentadas, que de pronto estaban muy contentas, alegres, se contagien de la emoción de la persona que acaba de llegar, ¿no? Las emociones son contagiosas Sí, y las emociones negativas se pueden también ver implicadas en un equipo de trabajo, ¿no? de Es acuerdo. cuando llega este tipo de persona o al contrario, si llega muy alegre, puede que el resto del equipo se contagie de esa misma emoción, ¿no? Entonces siento que ahí viene lo que decías ahorita, eh, el ambiente se siente. Sí, Entonces siento que, o exacto, las cosas que no son visibles están ahí para, no es que se digan directamente, pero sí están en la expresión facial, en el movimiento del cuerpo y ese tipo de cosas. Súper valioso. Ya voy con esta pregunta que es, ¿qué señales deberían alertar a los líderes de que su gestión del día a día está afectando negativamente el ambiente laboral y cómo pueden corregir ese rumbo? yo creo que de pronto sería fantástico si los líderes pudiéramos tener como un termómetro de la cultura y poder ver esa temperatura del equipo para ver cómo está. ¿Y por qué te digo esto? Porque cultura para mí es la forma en que se comportan las personas cuando el líder no está. Y cuando uno logra identificar que esas interacciones, que ese comportamiento de las personas, cuando no están siendo observadas por su líder, porque acá pues haciendo una pausa es muchas veces cuando nosotros sabemos que estamos siendo observados y que está nuestro líder, pues hacemos lo mejor, el mejor desempeño, somos resolutivos, somos creativos, no hay ningún problema y todo está perfecto, ¿sí? Pero ¿y qué pasa cuando no está el líder observando? Y creo que es ahí donde realmente uno puede llegar a identificar la cultura, ¿sí? Y qué tan bien o qué tan mal se está resolviendo este tema. Entonces, señales, por ejemplo, temas ya como la rotación del talento, yo creo que ese es un sinónimo de que las cosas están bien o mal. Muchas personas hablan de la retención del talento. A mí personalmente no me gusta hablar de retención porque eso se puede llegar a entender como si fueran un grupo de ovejas y que les estamos poniendo barreras para que no se vayan. Y yo creo que uno, haciendo esta analogía con las ovejas, debería pensar en tener pastos abiertos y más bien apostar en la fidelización del talento, ¿sí? Que las personas quieran estar ahí porque quieren hacerlo, no porque les toca, no porque hay unas barreras ahí para que no se vaya. Creo que temas como el ausentismo, por ejemplo, es también un indicador que uno puede llegar a em, identificar y que cuando tienes elevados niveles de ausentismo, de pronto hay un trasfondo que es el que está generando esta situación. Temas como la medición del compromiso, ver personas que empiezan a ausentarse en reuniones de forma reiterativa, personas que de pronto responden de una forma monosílaba, donde pues ¿cómo estás? Y sí, bien, pero no hay una conversación, donde hay una baja productividad, una disminución en el desempeño, donde, por ejemplo, uno empieza a sentir que hay personas que no tienen comunicación entre sí y pues ese tipo de cosas pues claramente no funcionan. Entonces todo esto yo creo que lo que invitaría a los líderes es poder estar cerca, porque si están lejos pues no van a ver ninguna de todas estas cosas, ¿sí? Poder estar leyendo la cultura, ¿sí? Ver o sentir cómo se están comportando sus equipos y ver si alguna de estas señales de alerta de pronto
hagan pensar que es importante o necesario tomar algún tipo de acción al respecto. Ya también hay una parte que me parece importante hablar ahí pues los líderes deben tomar decisiones difíciles. Tienen que ser llamados a la atención, tienen que pues despedir personas, son decisiones que pues se deben tomar. ¿Cómo gestionan estas situaciones para que no afecte la moral del equipo? Pues mira, yo creo que tocas un punto muy importante, Jaime, y es, para mí es la ensalada de mi plato, ¿sí? La ensalada del plato es de pronto lo que no nos gusta de la comida, pero trabajar en recursos humanos y ser líderes significa tener también tener la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando toca tomarlas. Yo creo que ahí el primer consejo que te podría dar es, primero, nunca acostumbrarse a tomar este tipo de decisiones. Nunca llegar al punto donde, por ejemplo, desvincular a una persona pase de largo y no pierdes esa sensibilidad. Yo particularmente espero nunca acostumbrarme a eso. Espero que siempre genere ese impacto porque quiere decir que estoy analizando el impacto de esa decisión, entendiendo el impacto que para una persona, para una familia, puede llegar a tener esta decisión difícil. Y el segundo consejo, Jaime, es la objetividad. Yo creo que si bien son decisiones difíciles, lo importante es que sean decisiones tomadas siempre a conciencia, siempre tratando de ser justo, tratando de entender esas implicaciones y entendiendo o explorando de que se haya hecho lo que corresponde como área de talento humano, como líder, y saber que uno hizo todo. Pero yo siempre he creído que hay una responsabilidad, como un límite de responsabilidad, hasta donde llegas tú como líder, y hay un punto donde ya empieza la responsabilidad de la otra persona, ¿sí? Esa responsabilidad de la otra persona no la puedes cargar tú, le toca a esa persona, pero que tú como líder en lo que te corresponde, en la gestión de tu equipo, la dirección de tu equipo, en la construcción de ese feedback eh, proactivo y positivo alrededor de la persona, logres tratar de encaminarla hacia la dirección correcta, pero que si no pasa, pues tú tengas esa tranquilidad de conciencia de saber que hiciste lo que correspondía. Y ahí para de pronto añadir qué prácticas fundamentales crees que podrían funcionar ahí. Lo combino mucho con la cercanía que hablábamos Ujú. ahora, y para mí es la conversación. Particularmente, yo creo que hay veces subestimamos el feedback porque creemos que el feedback es solamente para hablar de lo malo, pero el feedback para mí también es hablar de lo bueno y hablar del feedback cuando toca, ¿sí? No 2 meses después, 6 meses después, un año después, no, es casi que en el momento. Yo tengo una filosofía y es, a mí me pueden decir lo que quieran con las palabras correctas, con mucho respeto y en el momento adecuado, ¿sí? Y yo también trato de aplicar lo mismo con mi equipo, ¿sí? Cuando hay que dar un feedback sobre algún tema negativo, pues trato de hacerlo con ese mismo respeto y en ese mismo tono constructivo hacia la persona, pero también cuando hay algo positivo que dar, no me debo quedar callado, ¿sí? Doy ese feedback positivo y no dejo pasar esas situaciones, sino aprovecho para contarlo pronto, ¿sí? Yo he escuchado esa frase que dice que se regaña en privado y se felicita en público, y yo creo que así debe ser también, ¿sí? Pero ya eso le sumaría es pronto. Es decir, no tiene ningún sentido que a mí me llamen la atención de algo que no hice hace 6 meses. Es decir, si pasó hace 6 meses y no me dijiste nada, pues ya pasó, ¿sí? Entonces yo creo que es importante ahí esa oportunidad también en la forma en que generamos esa conversación de feedback con el equipo. También ya de todos estos años de experiencia que tienes, de pronto alguna anécdota que te haya impactado en tu carrera, que recuerdes con cariño o que la enseñanza haya sido grande. ¿Recuerdas alguna que quieras compartir? En
mundo del talento humano? Miren, talento humano, yo creo que uno actúa como un granjero, pero un granjero casi que de bonsáis, ¿sí? Porque no es una siembra masiva, sino es una siembra con amor, ¿sí? Con cariño, con dedicación, donde coges la planta y la vas cuidando con toda el cuidado del mundo. Y lo más bonito de trabajar en talento humano, yo creo que es cuando uno ve crecer a las personas. Creo que ese es el propósito de todos los propósitos. Y es cuando a través de esas acciones que tú haces como líder o como talento humano, logras ver ese crecimiento de las personas y ves que a través, por ejemplo, de un feedback que tú le diste a una persona, que se la diste con todo el cariño del mundo, pero también con toda la firmeza y toda la objetividad para decirle, mira, esto no lo hiciste bien, o esto lo podrías haber hecho mejor, o esto no deberías haberlo hecho, ¿sí? Y cuando ves que esa persona apropia ese feedback y después empieza a crecer y a madurar y a potencializar todo ese talento, yo creo que esa es, si tú me preguntas, la mayor gratificación a ese granjero de bonsáis. No sé si existe esa profesión, ¿sí? Ujú. Súper. Ya por último, esta pregunta nos gusta hacerla mucho antes de cerrar el espacio y ha sido muy valioso escucharla y es, ¿qué temas sientes que debemos poner en la mesa de los líderes de talento humano hoy? No, yo te diría que hay 5 grandes temas que los líderes debemos preocuparnos, los líderes de talento humano. Uno de ellos, pues, que es el centro de esta conversación, que es el ambiente laboral. Creo que se trata de hacer sentir a las personas que las estamos cuidando, que nos interesan y que las estamos protegiendo. Y eso llevándolo a otro tipo de relaciones, yo creo que cuando uno logra hacer sentir a una persona cuidada, se logran sacar cosas muy poderosas de ahí. Lo segundo es la gestión de la cultura organizacional. Pero si bien son cosas diferentes, no es lo mismo ambiente que cultura, son diferentes. Creo que hay un hilo conductor entre una y otra donde se genera una relación, ¿sí? Y yo creo que una cultura tóxica hace que haya un mal ambiente laboral, ¿sí? Pero también una cultura positiva y proactiva saca lo mejor del ambiente laboral, que las personas se sienten bien. Eh, Otro punto que es vital, creo que es la transformación digital. Creo que las áreas de talento humano somos llamados a ser ejemplo para el resto de las organizaciones respecto a cómo nosotros estamos logrando esa transformación. Y esto tiene todo que ver con cómo desde talento humano le estamos sirviendo a las personas, no de pronto en esa relación que existía antes donde se veía un talento humano, donde llegaba la persona casi que a pedir el favor, sino entender que la relación es totalmente diferente. Eh, Desde talento humano nuestra razón de ser es el empleado, él es nuestro cliente, él es el que nos paga a nosotros el salario y nosotros nos debemos a él y debemos servirle. El otro punto muy importante es la analítica de datos. Yo creo que en talento humano debemos tomar cada vez más decisiones apalancadas en datos, conociendo a las personas, generando múltiples mediciones de percepción, de resultados, de satisfacción, y poder tener la capacidad de combinar esos múltiples resultados que nosotros tenemos y poder de ahí generar análisis de esa data y conclusiones poderosas que nos permitan generar acciones mucho más estratégicas que le apunten a esos objetivos estratégicos que tienes desde talento humano. Y algo que y creo que es el quinto punto muy, muy importante, la salud mental. La salud mental para mí es uno de esos temas que cobró más relevancia después de la pandemia y hoy nosotros tenemos un programa de salud física, salud mental,
pero yo creo que la salud mental hoy es un tema vital en las organizaciones y donde desde talento humano debemos acompañar a las personas para que puedan mm, gestionar, manejar mejor y lograr una mejor salud mental los equipos. Bueno, Juan Pablo, todos esos temas súper importantes. Esperamos conversarlo en cada uno de estos episodios que hemos tenido. Hoy hablamos de cultura, de mentalidad, de liderazgo, de toma de decisiones, de todo un poco, ambiente laboral. Mil gracias, Juan Pablo, por este espacio y bienvenido a este espacio cada vez que quieras. No, a ti, Jaime, mil y mil gracias por la invitación. Espero que haya sido un espacio de valor, que esta conversación sirva para generar alguna reflexión y poder tomar acción para construir un mejor país entre todos. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, calificarnos también en YouTube y recuerden que todos los martes sale un nuevo episodio. Nos vemos. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Álvarez, me desempeño como gerente senior de desarrollo corporativo en Redevan y los invito a todos a escuchar el podcast Navegantes de Bitácora. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.